Quiero invitarle a estar de pie, por favor, acompáñenme. Vamos a leer el texto bíblico de hoy, Habacuc capítulo 3, versos 1 al 7 y el verso 13. Lo tiene ahí en su boletín, Habacuc capítulo 3, versos 1 al 7 y el verso 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Habacuc en tono de Sionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de sus manos y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Juan Bunyan escribió uno de los libros más importantes del cristianismo. Lo tituló El progreso del peregrino. Es una historia interesante. El personaje principal se llama Cristiano. Cristiano vive en una ciudad llamada Ciudad de Destrucción. Y hay un evangelista que le entrega el evangelio y le manda a que salga de la ciudad de destrucción. Y Cristiano decide hacerle caso, abandonar y dejar atrás a todos sus amigos y dirigirse hacia la ciudad de la colina, con el Señor de la colina, dejando atrás la ciudad de destrucción. En el camino, Cristiano se da cuenta de que lleva una carga demasiado pesada, que por más que camine e intente caminar, no va a lograr terminar el camino que ha iniciado. Hay una carga sobre sus hombros que es demasiado pesada. Intenta vez tras vez quitársela de encima, pero no puede, hasta que llega a una pequeña colina donde hay una cruz. Le cuentan la historia del Hijo del Señor de la colina que murió en aquella cruz. Inmediatamente la carga que Cristiano lleva sobre sus espaldas se desprende de él y cae al suelo. Lo vemos experimentando una libertad que nunca había vivido. Y de ahí en adelante inicia su peregrinaje hacia la colina del Rey. Y ese peregrinaje es por eso que se llama el peregrino. Esta idea es interesante porque sorprendentemente Juan Bunyan escribe sobre este personaje que experimenta una libertad radical en Cristo estando encarcelado en Inglaterra y encarcelado por predicar el evangelio. No un mes, no 2 meses, no 3 meses, no 4 años, 12 años de su vida preso por proclamar el evangelio. Y es en prisión que decide escribir la historia de un hombre que es libre y que sus cadenas se rompen. Dios utiliza escenarios complejos en nuestra vida para tratar con nuestro carácter y con nosotros. Y a veces pensamos que en esos espacios de dolor y de adversidad todo lo nuestro ha terminado. Y es exactamente donde a veces Dios utiliza esos espacios para hacer en tu vida y en la mía cosas maravillosas y asombrosas. Pareciera que nos lanza a momentos donde tus habilidades, tus capacidades, las tuyas y las mías, no pueden funcionar o trabajar con ello. Y es ahí donde toda su gracia y bondad se demuestra para una vez más recordarnos. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Esto no es solamente una realidad que seguro tú has experimentado.
Es un patrón que podemos ver en toda la Escritura. ¿O acaso no es Sara teniendo a Isaac cuando ya era toda una anciana y había una imposibilidad grande de poder dar a luz? ¿O acaso no es Sansón liberando a Israel y venciendo a los filisteos justo cuando ya no le quedaban fuerzas y estaba encadenado? ¿No ve lo asombroso? Está encadenado, se están burlando de él, no tiene fuerzas, y es el momento en que Dios lo usa para liberar a Israel, aun cuando él está bajo cadena. No solo son circunstancias que se dan en las cuales Dios nos muestra que no son nuestras habilidades o capacidades, es también la manera en cómo Dios decide utilizar cosas ordinarias en nuestra vida para propósitos extraordinarios en las manos del Señor. Es también la vida de Gedeón y de sus 300, que su gran batalla no la ganan con espada, la ganan con cántaros, con trompetas y con 2 o 3 tejas o luces para intimidar al enemigo. Es los panes y los peces siendo multiplicados para que toda una familia de personas, para que todo un grupo de personas pueda alimentarse mientras escucha a Jesús. Es la quijada de un burro siendo más efectiva que cualquier arma forjada por seres humanos. La Escritura tiene la tendencia de enseñarnos que Dios no necesita sorprender, no necesita que nosotros hagamos grandes proezas para Él cumplir su plan, de nuevo, en tu vida y en la mía. Y Habacuc es un gran ejemplo de esta realidad. Él no es el gran profeta en comparación con otros en las Escrituras. Él no es el predicador que Isaías es. Él no es el apasionado como lo es Jeremías. Ni tan siquiera es el hombre de teatro, de drama como lo es Ezequiel. Mucho menos es el intelectual jefe de Estado que es Daniel. No es ninguno de ellos. Es simplemente un profeta de templo, lo más probable es sacerdote, con una carga en su corazón. Desea y anhela ver a su pueblo vivir bajo la promesa y la esperanza del Dios que él adora y que canta. Sin embargo, este humilde profeta se le da uno de los poemas más bellos de todo el Antiguo Testamento, el capítulo 3. ¿Quién viene haciendo poesía? Ya ha venido haciendo poesía, lo habíamos visto. Su forma de predicar es totalmente diferente a la del resto de los otros profetas. Es distinto. Él es un profeta que no le predica al pueblo o al rey. Este es un profeta que tiene la sagacidad, la valentía de predicarle a Dios. Él está en un diálogo con Dios. Está escribiendo poesía, permitiendo sus barras, casi en una guerra de personas que están interpretando, improvisando, en una batalla de personas improvisando vez tras vez. Permite su oportunidad para retar, para cuestionar, para criticar a Dios incluso. Y vemos a Dios actuando muy gentilmente con este profeta atrevido, reconociendo que eso es parte de la vida humana, tener espacios donde vamos a decirle a Dios: no entiendo lo que estás haciendo. Dios no lo regaña, pero ahora en el capítulo 3 hay una diferencia marcada que vamos a observar de aquí hasta los próximos domingos. Una diferencia interesante que espero que pueda disfrutar. Habacuc acaba de cambiar. Ahora es diferente, ahora es distinto. Es por eso que el tema de mi sermón hoy es una nueva confianza. No es que él no tenga confianza. Él ha tenido confianza y lo vemos desde el primer día. Lo que está haciendo es hablando con Dios. Él está orando. Sin embargo, aquí hay una nueva confianza que se devela en la vida de Habacuc. Déjenme volverla a repetir de nuevo. No se trata de que los demás capítulos Habacuc haya hecho algo que está mal. No, se trata de que algo ha cambiado en su vida y lo que implica eso para nosotros.
Déjeme por eso admirar esta nueva confianza. ¿Cómo se sustenta esta nueva confianza de Habacuc? Se sustenta en 3 lecciones que Habacuc nos va a dar hoy. 3 lecciones que Habacuc nos va a dar hoy. Lo primero, Habacuc nos va a decir que él puede confiar y tener esta nueva confianza. Número 1, porque Dios, escúchalo bien, es un Dios dispuesto. Dios es un Dios dispuesto. Número 2, Dios es un Dios en movimiento, constantemente está actuando. Y número 3, Dios es un Salvador. Vamos a ver cómo Habacuc descubre esto. En medio de su batalla con Dios, descubre esto y nace una nueva confianza en quién es el Dios al cual él se está dirigiendo. En el Progreso del Peregrino, Juan Bunyan hace algo bien interesante. Hay una de las escenas donde Cristiano se enfrenta al valle de sombra y de muerte. Salmo 23. Pero antes pelea con una especie de dragón, un dragón llamado Apolión, dice el término de Apocalipsis. Un dragón llamado Apolión que trata de acabar con su vida. Y en medio de la batalla, Cristiano está gravemente herido. Y comienza a orar, a pedirle al Señor de la colina que le ayude a poder terminar la carrera. Y de repente del cielo descienden hojas del árbol de la vida. Y usa esas hojas para sanar sus heridas. Y en uno de estos diálogos hay una demostración de Cristiano diciendo que Dios, el Dios de la colina, es un Dios dispuesto a ayudarme. Y eso es lo que Habacuc reconoce, que aún en medio de los tiempos adversos, de las complicaciones, de los momentos difíciles que tú y yo vamos a pasar, nuestro Dios siempre será un Dios dispuesto a responder y a caminar con nosotros en la temporada de aflicción. Aun cuando parezca que está lejano, aun cuando parezca que sus brazos están cruzados, aun cuando parezca que está inerte, en todo momento tu Dios y el mío es un Dios dispuesto a actuar. Y es por eso que ahora Habacuc tiene una nueva confianza y se dirige en oración a Dios. ¿Por qué no? Es bueno orarle a un Dios que está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a escuchar. Ahora, de nuevo, ese Dios dispuesto es un Dios dispuesto a escuchar. Por eso debemos orarle. Habacuc ha orado muchas veces a Dios. Y más le he dicho, su predicación no es hacia los seres humanos, los reyes, el pueblo, no. Su predicación es contra Dios. Él está orando, está hablando con Dios desde el primer verso. Constantemente está hablando con Dios. ¿Qué hay de nuevo aquí? Bueno, lo que hay de nuevo es que Habacuc ya ha experimentado el recriminarle a Dios, el gritarle a Dios y decirle, ¿sabes qué? No entiendo lo que estás haciendo. Y de nuevo, qué bueno, Dios nunca le recrimina eso. Déjeme por lo menos sentarme un poquito aquí más todavía y expandir esto. Yo creo que es saludable para usted escucharlo. Habacuc le dice a Dios, yo creo que tú debes ser justo y santo. Si eres justo y santo, no entiendo lo que estás haciendo. No concuerda tu justicia y santidad con lo que vas a hacer. Suena extraño. Un simple mortal retando al Dios creador de los cielos y la tierra. Pues déjame decirte algo. En esa línea de atrevimiento, Asaf no es el único. No es el único. Habacuc no es el único. Se le une a Asaf en el Salmo 80 y en el Salmo 73. En el Salmo 73 Asaf le dice a Dios, ¿sabes? Yo creo que no tiene sentido que guarde mi vida para ti porque tú no respondes a tu palabra. Se supone que bendigas al justo y que el malo no prospere. El Salmo 1 lo dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos que son como el tamo que los arrebata el viento. Ellos no se van a levantar en la congregación de los justos. Y Asaf le responde el Salmo 1 y dice, ciertamente Dios es bueno con los justos. En cuanto a mí, casi mis pies resbalan, meditando en que los impíos no son como el tamo, no se llevan, el viento no los lleva, prosperan, tienen casa, propiedades,
mandan posiciones envidiables. Sus hijos están saludables y los justos estamos apretados en problemas y en adversidades. No tiene sentido, Dios, lo que tú dices. ¿O solamente fue Asaf quien dijo esto? ¿Acaso no es Job? Parándose un día y diciendo, por favor, búsquenme un árbitro. Creo que Dios está abusando de mí y necesito a alguien que sea capaz de decirle que lo que ha hecho es injusto en mi vida. Y aquí va lo interesante, iglesia. Dios nunca regaña a Asaf. Dios nunca regaña a Job por eso. Dios nunca regaña a Habacuc. Porque tu Dios y mi Dios sabe que cuando la desesperación llega a nuestra vida, la confianza está en que vamos a ir y decimos, ¿sabes qué? No entiendo lo que estoy pasando. Me molesta lo que está sucediendo y creo que es injusto. Y voy a ti, porque ¿a quién más voy a acudir? Y eso es lo genial. No es falta de fe, al contrario, es fe aún en medio de la duda. Es confianza aún en medio de la aflicción. Y yo quiero que tú escuches bien. Para muchos esto suena extraño porque hemos sido educados con esta falsa piedad que nos dice, no, tienes que aparentar delante de Dios. De manera que sabemos nuestra oración ya bien coordinada, palabras bonitas para dirigirlas ante Dios y jamás desahogar todo lo que hay en nuestro corazón. Y pastoralmente te digo, no hagas eso. Quítate la máscara de la falsa piedad delante de aquel que conoce todos tus pensamientos y no desaproveches la oportunidad de derramar tu alma delante del Señor. Dile cuando te frustras, dile cuando te sientes mal, dile cuando no entiendes lo que está sucediendo. Dios te invita a que compartas con Él esos momentos de adversidad y que no te los tragues. El mejor lugar a donde presentarlos es exactamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Las personas creyentes y no creyentes ambos pasan por momentos difíciles. La diferencia de los no creyentes es que no tienen en dónde anclar su desesperación. La diferencia con el creyente es que tiene un lugar a donde ir y decirle a Dios, no entiendo lo que sucede y tampoco por qué lo permites. Y hay un lugar allí donde ir porque hay un Dios que está dispuesto a escuchar tu clamor y el mío. Ahora, lo que tanto Asaf como Job y Habacuc nos van a enseñar es que esa no debe ser una estación perpetua. Tampoco quiero aquí simplemente decir que toda tu oración sea una queja constante contra Dios. Esa etapa es importante, pero recuerda, no te quedes ahí toda tu vida. Muévete a esta nueva confianza que Habacuc quiere presentarte. Muévete a esta nueva confianza que Job proclamó y que Asaf también. Cuando Asaf entró en el templo, miró y dijo, qué tonto era yo, ya sé cuál es el fin de ellos. Pueden verse grandes ahora, pero su fin es destrucción. Sin embargo, el justo puede verse estrecho ahora, pero después de la muerte tú estarás con él para siempre y él descansará en tu presencia eternamente. Son los amigos de Job diciéndole, no digas eso, no hables así de Dios, no hables así del Creador. Y Dios llega y le dice a los amigos, cállense. Y los censura. Y a ellos sí los regaña por su falsedad. Ahora Job le dice, déjame mostrarte quién soy yo. Y después de esa experiencia termina diciendo, no te quedes en la queja. De oídas lo había oído, ahora mis ojos por fin lo ven. Él va a hablar y yo simplemente voy a escuchar. Estaba aquí, empezando y a punto de pronunciar algunos de los versos más extraordinarios del Antiguo Testamento. Antes de decir, aviva tu obra en medio de los tiempos. Antes de decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados ya no den mantenimiento, con todo voy a adorar al Señor. Este es Habacuc con una nueva disposición a entrar en la presencia de Dios. Este es Habacuc rendido ante el argumento de Dios, sin palabras, pero para poder expresar unas nuevas, diciéndole, tú eres el Señor que todo lo controla y que todo lo domina.
voy a ir delante de tu presencia. Voy a ir cuando le dice, he oído lo que dices de mí, lo que dicen de ti, y temí, te he escuchado, y hago esta oración del profeta Habacuc, en un tono de lamento que sí lloró. Señor, te he oído, sé cuán grande y maravilloso tú eres, te estás dispuesto a escucharme. Pero no solamente Dios está dispuesto a escuchar, por eso hay una nueva confianza, también está dispuesto a hacer notoria y relevante su obra. También está dispuesto a hacer notoria y relevante su obra. Verso número 2. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Míralo ahí. Aviva, oh Señor, tu obra. En medio de los años, en medio de los tiempos, es lo mismo. En medio de los años, dala a conocer. Habacuc le está diciendo, tú eres un Dios que al fin lo he entendido. Puede ser que venga un momento de adversidad y de destrucción para nosotros, pero no nos abandonarás juntos, nunca. Aún en medio de la aflicción, eres poderoso para hacer notoria tu obra, tu pueblo, y para hacer que se vea tu perfecta voluntad. Déjeme darle simplemente contenido a esta historia para que lo observen. Es Dios tomando a Israel y llevándoselo a Babilonia. Si esto no hubiese ocurrido, escuche bien, no tendríamos el libro de Daniel. Si esto no hubiese ocurrido, no tendríamos las canciones de los salmos hablando sobre cómo cantar en estos lugares. Si esto no hubiese ocurrido, la mitad del libro de Jeremías anunciando, llamando y enviando cartas para que proclamen la verdad de Dios en medio de toda la angustia no se hubiese dado. Si esto no hubiese ocurrido, la sentencia al rey malvado de Babilonia no hubiese llevado, porque su sentencia fue justamente cuando usó los vasos del pueblo de Dios que tenía cautivo en su propiedad. Dios toma momentos de adversidad para hacer resaltar su gloria y su obra en medio de la iglesia de su pueblo. Déjenme mirar esto en dos dimensiones. La primera, corporativa con la iglesia. Qué bueno. La historia de la iglesia y del pueblo de Dios nunca ha sido una historia de pura ascensión o ascender. El miércoles estamos hablando de la santificación y le decía a los hermanos que si tú tiras una línea abajo hacia arriba, muchos pensarían que esa es la vida cristiana, pero no, la vida cristiana es totalmente diferente a eso. La vida del pueblo de Dios también ha sido distinta. Abre la escritura para que te des cuenta. El momento en que el pueblo de Israel está arriba, en plena apogeo de adoración y de exaltación a Dios. Y de repente el pecado los tira al suelo y Dios vuelve y los levanta. Y tienes el libro de Jueces. Es una plena montaña rusa de liberación, pecado, cautividad, liberación, pecado, cautividad y liberación. Esa es la historia de Israel. Esa es la historia de la iglesia también. Si miras la historia de la iglesia, no siempre ha sido un crecimiento gigantesco que domina todo, no. La iglesia ha sabido estar arriba en momentos donde las misiones son su prioridad, el esplendor de la gloria de Dios es su objetivo, y también ha sabido estar abajo en el suelo, donde el pecado la corrompe y la maldad la llena y pareciera perder su relevancia. Pero vez tras vez, aún en los momentos más oscuros de la iglesia, Dios ha decidido tomar esos momentos para exaltar su obra, levantándola y mostrando que el Señor es el Señor de la iglesia. Déjeme mirar esto en el plano personal. Tienes que agarrarte bien, porque tu Dios no va a impedir que pases por el valle de la sombra y de la muerte. Tu Dios no va a impedir que pases por el valle de la adversidad y del quebranto. Dios no va a impedir que pases por los momentos de dificultad y de angustia. Dios va a usar esos momentos para mostrar en ti su gloria, su poder y su propósito contigo. Usará esos momentos para que aprendas a descansar en su gracia, y en ese instante avivará su obra en medio de los tiempos. Es el Dios que a veces permitirá tiempo de sequía en el desierto para luego llevarnos un oasis
e hidratarnos y refrescar nuestra relación con Él y acercarnos de tal manera que sintamos que aunque nuestros pies están en el suelo, nuestras almas están en el cielo caminando delante de ese Dios eterno. Es el Dios que utiliza las malas temporadas de nuestra vida con propósitos extraordinarios y maravillosos. Dios no solamente está dispuesto a hacer notorio y relevante su obra, Dios está dispuesto a actuar con misericordia, a tener misericordia. Miren ahí de nuevo el final del verso 2. En medio de los años, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Otras personas dicen, acuérdate de tener misericordia. Es lo mismo. La idea de la ira y la misericordia, esta combinación no es nueva para el pueblo de Israel. Es más, es una declaración doctrinal de Israel. Cuando Moisés estaba en la montaña del Sinaí y se escondió en la hendidura de la peña y Dios pasó, la palabra de Dios hablando le dijo que Él era Jehová, el Dios que era lento para la ira y grande misericordia y bondad. Dios está dispuesto a actuar en misericordia constantemente en nuestra vida. Aun cuando nuestra situación nos traiciona, que el pecado trata de enseñorearse por algunas temporadas en nuestra vida y lanzarnos al suelo, siempre podemos contar en que la misericordia maravillosa de Dios está dispuesta para extender sus manos y levantarnos por su gracia maravillosa. Dios siempre actúa en misericordia. Ahora, me encanta la palabra compasión. Es una palabra que es una traducción tanto del griego o del hebreo hacia el latín. En este caso del hebreo al latín. Compasión es el término para alguien que sufra al lado del otro. El prefijo con implica cercanía. Pasión es la expresión latina para sufrimiento. ¿Quién es Dios? Es el Dios que se coloca a tu lado en las temporadas de sufrimiento. Es el Dios que está a tu lado cuando sientes que el corazón se está partiendo en pedazos. Es el Dios que está a tu lado cuando las lágrimas ya no salen. Es el Dios que está a tu lado cuando las ansiedades se levantan. Es el Dios que está ahí, que no se va, que siempre está al lado tuyo. Habacuc no solo va a decir que Dios es un Dios dispuesto a escuchar, dispuesto a hacer notoria tu vida y la obra de la iglesia, dispuesto a dar misericordia en medio de la aflicción, sino que también es un Dios en movimiento. Es un Dios que está constantemente moviéndose. Verso 3. Verso 3, míralo conmigo. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Déjenme leerlo hasta el 7. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de sus manos, y aquí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Incluso, verso 7, bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaron las tiendas de las tierras de Madián. Déjame desilusionarte un momento si pensabas que hoy tu pastor iba a decirte cosas extraordinarias de cada una de esas metáforas. No, son exactamente eso, metáforas. Ahora, creo que lo que nos está enseñando esas metáforas es realmente poderoso y maravilloso. De nuevo, número 1, Dios siempre está en movimiento. ¿Y por qué esto es importante? Mira, cuando usted se recuerda en Habacuc 1 y 2, ¿cuál es la queja de Habacuc? ¿Tú no haces nada? ¿Dónde tú estás? ¿No estás viendo? ¿No estás observando lo que el pueblo hace? ¿Tú no estás actuando? Respuesta de Dios: sí, yo estoy actuando. Nueva confianza de Habacuc a Dios. Tú eres un Dios que siempre actúas. Ve la transformación de Habacuc. Ya no solo es aquel chico que le grita y le dice: Dios, no te veo haciendo justicia. No, ahora es Habacuc diciendo: yo estoy consciente de que tú siempre estás actuando, que siempre estás haciendo algo, que siempre estás ejecutando tu plan glorioso y maravilloso. Dios, tú siempre estás actuando para tu gloria. Dios es un Dios en movimiento.
Ese Dios en movimiento, lo segundo que nos enseña, esas imágenes, esa idea de resplandor que es como luz, los rayos que salen de sus manos, el terremoto, el humo, el poder que está escondido en estos rayos que enceguecen y que la gente no puede ver, son las imágenes del Éxodo. Son las imágenes del Éxodo, es la cortina de fuego, son las plagas que entraron a Egipto. Es el poder en la montaña del Sinaí con los relámpagos y el pueblo diciendo no podemos subir allí. Es Moisés bajando y su rostro resplandeciendo que enceguece todo el mundo y le dicen ponte un velo, no podemos ver la luz porque no podemos ver el poder que encierra esa presencia majestuosa de Dios. Entonces él dice detrás de esa luz y esplendor está tu poder. Es la memoria que tiene él del Éxodo, porque esto es importante. Él está diciendo, Dios, tú estás actuando, pero es más, tú lo hiciste en el pasado. Tú lo hiciste en el pasado. Así que yo no voy a juzgar las dificultades de mi tiempo presente bajo la incapacidad de darme cuenta que tú te estás moviendo de un lado a otro. Yo voy a mirar mi vida presente desde lo que tu palabra dice. Tú eres el Dios que libertó a mi pueblo de Egipto. Tú mostraste fidelidad. Tú estás actuando. Yo no sé, esto tiene dos elementos cruciales. Número uno, recordar en los momentos de aflicción. Toda la Escritura dice que Dios es un Dios dispuesto a actuar y es un Dios que está constantemente moviéndose y actuando a tu favor y el mío. Número dos, mirando esa memoria del Éxodo, tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo podemos hacer lo mismo. ¿Te puedes recordar? Mirar hacia atrás. ¿Cuántas escenas en tu vida puedes decir, Dios estuvo ahí? ¿En cuántos momentos de desesperación pensaba que Dios se había olvidado y de repente ahí sale y ahora miras hacia atrás y lo miras de forma diferente? Dios estuvo ahí. Es un momento donde no entendías todo y ahora lo miras y dices, Dios estuvo ahí. Memoria es crucial, importante. Dios siempre ha estado actuando. Ahora ese Dios en movimiento. Es un movimiento que tiene como testigo la creación, el cielo y la tierra, y lo ve ahí cuando dice que el cielo se estremece, la tierra también, los montes se estremecen, los caminos antiguos como las montañas se estremecen, pero sus caminos que vienen desde el cielo son testigos de su actuar. Pero sobre todas las cosas, déjame decirte algo, ese Dios en movimiento, es un movimiento para salvar, para salvarte. Déjame explicar esto con el texto, a ver si lo logra ver. Déjeme volverlo a leer, mire su boletín ahí. Mira cómo él comienza en el verso número 3. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Selah es una pausa. Y luego sigue el salmo. Cuando se cantaba, tú entonces tendrías que cantarlo y cantar Dios viene de Temán y el santo desde el monte de Parán. Pausa. Y luego continúa cantando. Y la pausa es para que la gente dijera bien lo que acabas de decir. Y esto es lo genial, gente. Esto es lo genial. Cualquiera diría, Dios viene desde Jerusalén, porque allí está su templo. Es el lugar de su tabernáculo. Pero no dice eso. Otros podrían mirar y decir, de Temán a Parán, Parán es el lugar que está cerca del Sinaí. Y se está haciendo referencia al Éxodo, está haciendo referencia al Sinaí. Así que lo que está diciendo es que Dios se levanta del Sinaí, pero no es del Sinaí donde se está levantando, se levanta de Terán y corre hasta Parán. Si usted viera un mapa del mundo antiguo, aquí tendría África, en el norte de África tienes Egipto, en el medio tienes la península arábiga y acá tienes entonces a Palestina. Ellos salen del norte de África en el Éxodo, cruzan la península arábiga y llegan directamente a Palestina. Temán está entre Palestina y la península arábiga. Y Parán está al final de la península arábiga cerca de Egipto. Y lo que está haciendo Habacuc no es recordando el Éxodo,
Es recordando el momento en que Dios decide levantarse para sacar a su pueblo de Egipto. Y Él está diciendo, mi Dios es un Dios en movimiento que se levanta desde donde sea y corre a Egipto para salvarnos. Y de la misma manera que corrió para salvar a Israel, correrá y está corriendo para salvarnos a nosotros. Y es la misma verdad contigo en el tiempo de aflicción. Podrás cerrar tus ojos y escuchar los pasos de tu gran Dios levantándose y corriendo a tu auxilio, aun cuando todo a tu alrededor esté hecho pedazos. Podrás escuchar sus pisadas corriendo hacia ti en medio de la adversidad, callando las voces de los enemigos que te dicen te abandonó, te ha dejado, no hay comunión con Él. Él callará esas voces por medio de sus pisadas gloriosas. Dios es presentado como este guerrero en movimiento que está corriendo con su ejército para salvar tu vida. Es como la historia de Jesús del buen pastor. Deja sus ovejas y corre hacia el monte a buscar la que se ha perdido para echársela encima y devolverse con ella a casa. Ese es tu Dios. Es el Dios que corre y te persigue. Es el Dios que se lanza a rescatarte. Es el Dios que se lanza a buscarte. Es el Dios que cuando tu corazón grita por ayuda, Él corre directamente a socorrerte y a sostenerte con su diestra maravillosa y gloriosa. Es el Dios que está constantemente en movimiento para rescatar tu vida. Mira cómo termina esta porción. Rescatar cómo, porque va a rescatar a su ungido. Verso 13. Saliste corriendo ¿a qué? A liberar a tu pueblo. Saliste a salvar a tu ungido.